¿Cuántas dicen amén a esta hermosa alabanza? Nuestro Dios, ese es Él. Él abrió los mares, Él derrumbó montañas y Él no ha parado de hacerlo. Él lo hace y lo seguirá haciendo. Y Él lo va a hacer otra vez en tu vida, en la mía, en la vida de sus hijos. Amén. Y hoy estamos aquí, hermanas, agradecidas con nuestro buen Dios, porque este es el día que el Señor ha creado. Regocijémonos y alegrémonos en Él, dice Salmo 118, 24. Tal vez no sea el día que habíamos pensado, tal vez no sea el día que queríamos, pero ¿sabes qué? Es el día que el Señor ha creado y tenemos que alegrarnos y tenemos que regocijarnos en Él y tenemos que buscar más de Dios en este día, el que estamos viviendo, agradecidas con Él todo el tiempo. Amén. Y es por eso que llevamos 9 semanas. Esta es la 9ª semana que nos estamos reuniendo esta noche aquí en este rinconcito de nuestra casa, tú y yo, para juntas alimentarnos de su palabra y para juntas llenarnos de fortaleza y de ánimo y para seguir adelante en estos tiempos difíciles. Llevamos 9 semanas hoy día reuniéndonos. Llevamos muchas más de cuarentena, eso sí, pero de que comenzamos a reunirnos de esta cita para mujeres, llevamos 9 semanas seguidas y les doy las gracias a todas aquellas ustedes que fielmente han acudido a nuestra cita con el Señor sábado tras sábado. Que el Señor les bendiga a ustedes y a sus hogares. Y espero que toda la palabra de Dios, no yo, sino la palabra de Dios que hemos traído aquí, haya sido de ánimo, haya sido de aliento para sus vidas. Y hoy quiero hablarles de un personaje que ya hemos hablado en otras oportunidades, pero esta vez le vamos a hablar de otra historia de su vida que aparece también en la palabra de Dios. Y es justamente David, del rey David. Vamos a volver a hablar. Ustedes dirán, a Liana le gusta mucho hablar del rey David. Ya nos habló en el Salmos 23, el buen pastor, y nos habló de la labor del pastor y de todo lo que el rey David plasmó en ese salmo y cómo lo plasmó y qué sentía en esos momentos el rey David, ¿cierto? Pero hoy quiero hablarles a ustedes de la historia del rey David cuando se enfrentó con el gigante Goliat. Y probablemente muchos de ustedes han crecido en las iglesias y en la escuela dominical les han enseñado esta historia de David y el gigante Goliat y cómo David vence a este gigante. Y probablemente estás muy familiarizada con la historia o probablemente es tu primera vez escuchando la historia, así que yo quiero esta noche hacerte un pequeño recuento de lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la historia de David y el gigante Goliat. Recuerdan que durante el tiempo, el reinado del rey Saúl, el rey Saúl fue el primer rey humano, que tuvo el pueblo, la nación de Israel. Hasta ese momento Dios era el único que reinaba y que gobernaba Israel. Pero el pueblo pidió un rey como el de las otras naciones. Entonces Dios les dio a Saúl. Y Saúl fue el primer rey y estaba reinando Saúl cuando los filisteos, un pueblo vecino, una nación vecina enemiga, se prepara para la guerra contra el pueblo de Israel. Entonces Saúl y los israelitas también se ponen en fila y se empiezan a preparar para la batalla contra la nación filistea. Y todo esto ocurrió en el valle de Elá, era un lugar geográfico que todavía existe realmente. Se ordenaron en fila para la batalla los israelitas contra los filisteos. Y con el valle por medio, cada ejército tomó posesión de un monte, dice la palabra de Dios. Los israelitas estaban en un monte y los filisteos en otro monte y el valle de Elá en el medio, atravesaba en el medio. Y un famoso guerrero que, oriundo de Gat, de esta nación, salió del campamento filisteo y su nombre era Goliat.
Seguramente ya ustedes lo conocen. Y este Goliat era un gigante, tenía una estatura de casi 3 metros. Imagínense, casi 3 metros de altura. Y no solo era alto, era gigante, sino que también venía Goliat, nos dice la palabra de Dios, con toda una armadura. Y esa armadura era de bronce, venía con un casco, venía con una coraza que dice que pesaba 55 kilos, imagínense ustedes. Venía hasta con polainas para proteger sus piernas y venía con una jabalina al hombro que dicen que solamente la punta, que era de hierro de la jabalina, pesaba hasta 7 kilos. Imagínense ustedes, les estoy contando todos estos detalles para que ustedes vean de quién estamos hablando, de este personaje, el gigante Goliat. Y Goliat vino y desafió al ejército israelita, no solo una vez, sino que estuvo 40 días y 40 noches desafiando al ejército de Israel. Y esto era lo que les decía él: ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Les decía, si yo venzo, entonces nuestros esclavos seremos yo y los filisteos seremos sus esclavos. Si vencía a Goliat, los israelitas serían sus esclavos. Pero si ese hombre que los israelitas elegían para pelear con Goliat vencía, entonces los filisteos y el gigante serían sus esclavos de los israelitas. Así que así dice la palabra de Dios. El gigante decía: yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía este filisteo, este gigante, Saúl, el rey, y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo, nos cuenta la palabra de Dios. Y en eso aparece David, nuestro personaje de esta noche, que ya se ha convertido prácticamente en nuestro personaje, en uno de los personajes favoritos de la palabra de Dios. David, el hijo menor de Isaí, este hombre que era de Belén de Judá, y él era un pastor, ya lo hemos visto, y apacentaba las ovejas de su padre. Y sus 3 hermanos mayores, Isaí tenía 9 hijos, pero los 3 hermanos mayores habían alistado al ejército israelita bajo las órdenes de Saúl para pelear por Israel. Y su padre mandó a David a que fuera con abastecimientos, con comida, a ver a sus hermanos y que les trajera noticias de ellos. Quería saber cómo estaban sus 3 hijos mayores. Entonces David se va al campo de batalla donde estaban los 2 ejércitos, y cuando llegó al campamento, llegó exactamente en el momento en que se estaban alistando todos los hombres para la pelea, para la batalla. Y estaban tomando sus posiciones para la guerra. Y los israelitas y los filisteos estaban alineados frente a frente, los 2 ejércitos. No sé si ustedes han visto estas películas que podemos ver antiguas, donde los ejércitos peleaban, eran hombres contra hombres, eran 2 batallones grandes y se alineaban uno frente al otro y mandaban emisarios de un lado y del otro a ver si podían llegar a un acuerdo. Pues David llegó en este momento en que los 2 ejércitos estaban alineados para enfrentarse, y los israelitas, y David corrió a las filas a buscar a sus hermanos y a ver y a hablarles y a preguntarles cómo estaban. Pero en ese momento salió el gigante nuevamente a desafiar al ejército israelita, diciendo, y David lo escuchó. Y entonces cuando los israelitas vieron a Goliat tan cerca, huyeron despavoridos, dice la palabra de Dios. Y algunos, mientras corrían, se retiraban, decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas y además le dará a su hija por esposa y mucho más, y su familia de este ganador guardará o estará exento de pagar impuestos por el resto de su vida. ¿Quién no iba a querer ser el ganador de esta pelea? Entonces David preguntó a estos hombres:
¿Qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? Pero fíjense esta parte de la pregunta de David. ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Esa fue la segunda parte de la pregunta de David. Y se dice que Eliab, el hermano mayor de David, lo escuchó y le dijo, ¿qué haces aquí? Tú estás supuesto a estar cuidando las ovejas de mi padre. Te apuesto que eres tan testarudo y tan malintencionado que has venido no más para presenciar, para ver la batalla. Y imagínense, su hermano mayor le dijo esto. Algunos escucharon la pregunta que David había hecho a los hombres del ejército israelita y fueron y le contaron esto al rey Saúl. Y el rey Saúl mandó a llamar a David. Quería saber quién es ese hombre que había dicho eso. Y en Primera de Samuel, toda la historia la pueden encontrar en Primera de Samuel capítulo 17. Y en Primera de Samuel 17:32, entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Saúl le contestó a David, ¿cómo vas a pelear tú? Le dijo, estás loco, estás fuera de tu mente. ¿Cómo vas a ir a pelear tú solo contra ese gigante? Le dijo Saúl. No eres más que un muchacho, eres un joven, mientras que él ha sido un guerrero entrenado toda su vida. David cuenta entonces al rey Saúl las batallas que él había librado con la ayuda de Dios mientras pastoreaba las ovejas de su padre, y le cuenta, si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército de Dios. David le contó a Saúl todas las victorias que Dios le había dado en su vida pasada. Y lo que más le preocupaba, y él sabía que Dios haría lo mismo, como dijo la canción, lo va a hacer otra vez. Lo haría otra vez en esta batalla, porque estaba ese gigante desafiando al pueblo de Dios. Y dice el versículo 37 de Primera de Samuel 17, el Señor que me libró, dice David, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda, pues, le dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. O sea, que Saúl no lo pudo convencer a que David no fuera. Lo veía bien decidido y dijo, anda pues, y que el Señor te acompañe. Y Saúl le entregó toda su armadura de guerra a David. David se la probó, pero era extremadamente pesada y le dijo, no puedo usar esto, no estoy entrenado para esto, no estoy acostumbrado a usar todo este casco, coraza. No puedo, no estoy entrenado para eso. Y se lo quitó y dijo, no estoy acostumbrado a usarla. Se quitó todo aquello y tomó su vara de pastor. Y ya hemos hablado de las herramientas del pastor. Y hemos hablado de la vara y del buen uso que tiene una vara en las manos de un buen pastor. Él se quitó toda esa armadura y tomó su vara de pastor. Y miren esto. Y fue al río, dice la palabra de Dios, a escoger 5 piedras lisas, bien lisas, nos dice la palabra. Presten atención a esto. Él fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Y luego, la honda en mano, nos dice la palabra de Dios. David tomó su honda en la mano. Durante el estudio del Salmos 23 hablamos de la vara y el cayado del pastor, estas 2 herramientas, pero no hablamos de la honda del pastor. La honda era otro de los instrumentos, de las herramientas que usa un pastor. Y hoy día les quiero hacer un paréntesis aquí para hablarles un poquito acerca de la honda. A mí me llamó mucho la atención y empecé a indagar y a buscar qué es la honda y cómo se usa
y para qué se usa. ¿Y saben qué descubrí? Algo muy interesante. Bueno, la onda es un instrumento que se usa, como ya les dije, específicamente para los pastores lo usan. Pero la onda, dice Wikipedia, no sé si están familiarizadas con Wikipedia, pero es un lugar donde usted es como un diccionario donde pueden ir a buscar y encontrar conceptos de todo. Dice Wikipedia que la onda es una de las armas más antiguas de la humanidad y consiste básicamente en dos cuerdas o correas en cuyo extremo se sujeta un rectángulo que puede ser de cuero o de algún material resistente, flexible, desde el que se dispara un proyectil y agarrando este rectángulo por los dos extremos tiene dos cuerdas y dice que se le da varias vueltas a estas cuerdas y cuando ya se tiene el objetivo, el blanco, entonces se suelta una de las cuerdas y esa piedra sale como un proyectil a una velocidad y con una fuerza tremenda que puede matar incluso animales. Y para eso lo usaban los pastores, para matar a depredadores, animales que venían a depredar, a matar, a comerse a sus ovejitas. Y dice que tenía un impacto tremendo a una gran distancia y los proyectiles, eso que se ponía dentro de esa onda, eran justamente piedras lisas. ¿Se acuerdan que David bajó al río y fue a escoger y escogió 5 piedras bien lisecitas? O sea que las piedras tenían que tener una característica específica. Estuve mirando un video de la onda y realmente es bien difícil para que una piedra se sostenga en ese rectangulito de cuero. Es bien difícil. Entonces tiene que ser una piedra lisa y aplanada, pero al mismo tiempo pesada. Solo el que usaba la onda sabía las características que tenía que tener la piedra para que fuera un buen proyectil. Así que David usaba la onda como un buen pastor también y estaba adiestrado, entrenado para usarla. Yo no me atrevería a usarla, es algo bien difícil. Yo les digo, les garantizo esto, he visto un video y es algo bien difícil de hacer. Pero ¿saben qué? Algo mucho más emocionante encontré mientras buscaba la onda y cómo funcionaba la onda. Encontré que la onda se usa de hace mucho tiempo. Como les dije, es una de las armas más antiguas de la humanidad. Y especialmente los incas, para ustedes, mis queridas hermanas y amigas del Perú, encontré este dato bien interesante. Los incas ya conocían el uso de la onda, a la que denominaban huaraca, y ellos difundieron el uso de esta arma para la caza de pequeños animales y aves. Las ondas en el Imperio Inca estaban hechas, ¿saben de qué? Estaban hechas de lana de llama, y estas ondas suelen tener como una cuna que es larga y delgada y tenían una hendidura también ahí. Pero lo interesante es que las ondas andinas, estas ondas del Imperio Inca, fueron construidas con esos colores maravillosos que tienen característicos del Perú, de todas las cosas, colores contrastantes de lana, y usaban la lana de la llama, y las trenzas eran complejas y eran tejidas a mano como una obra fina y pueden dar un resultado muy hermoso. También hicieron ondas ceremoniales, se usaron para ceremonias los incas también. Y hasta el día de hoy, dice Wikipedia, que las ondas ceremoniales se utilizan en algunas partes de los Andes del Perú, se utilizan como accesorios de baile y también simulacros de batallas. Y también la usan hoy en día los pastores de llamas. Aquí también descubrí yo que existen pastores no solo de ovejas, sino también de llamas. Y estos pastores de llamas,
provenientes de los incas, de los Andes, del imperio inca, usan estas ondas. Y fíjense qué famosos que son notados aquí en Wikipedia. Y un dato interesante también que les quiero dar acerca de las ondas de los incas, sin extenderme mucho más, es que encontré, dice que un historiador dio a un conquistador puso esto, dijo que un conquistador, uno de los que había ido a conquistar el imperio inca, había dicho este comentario, dice, una onda inca podría romper una espada en 2 pedazos, imagínense qué poderosas, y matar a un caballo. Una onda inca podría hacer esto. Así que ya saben, mis hermanas peruanas, ustedes tienen poder. Desde entonces, desde el antaño, los incas habían descubierto el poder de la onda. Pero esa misma onda de las que le estoy hablando, que es un instrumento poderoso, ¿en manos de quién la sabe usar? Fue el arma que usó David, el rey David. Esa fue su única arma que él llevó a la batalla en contra de este gigante de Goliat. Y el gigante le echó una mirada a David cuando David se adelantó en el campo de batalla. El gigante lo miró y prácticamente se burló de él y dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Le dijo el gigante, porque lo único que llevaba David era su vara de pastor y su onda. ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Le dijo el gigante. Ven acá, que te voy a echar de carne a los animales para que te devoren las fieras del campo. Y Primera de Samuel 17:45 dice así, David le contestó a este gigante insolente, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Amén. ¡Qué valor! ¡Qué linda disposición de David! Yo vengo a ti, tú vienes con todo ese armamento, con tu espada, con tu lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios Todopoderoso, el Rey de los ejércitos, el Rey de Israel. David dijo, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves y a las fieras. Y todo el mundo, escuchen esto que dijo David, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Amén. David continúa y dice, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Y David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente al gigante. Y metiendo la mano, dice la palabra de Dios, en una bolsa, en su bolsa, sacó una piedra de las que había recogido en el río. Y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Y esta parte me encantó, porque la palabra de Dios es algo maravilloso, que incluso hasta nos hace reír. Y dice, con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. ¿Se imaginan ustedes? Pueden tener la imagen, la figura de lo que estaba pasando aquí. La piedra incrustada entre ceja y ceja, y lo hizo caer en sus rodillas y al suelo, al gigante. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, sin empuñar espada alguna. Y Primera de Samuel 17:51 nos dice, luego corrió a donde estaba el filisteo, el gigante, le quitó la espada, su misma espada,
y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza al gigante. Cuando los filisteos vieron esto, que su héroe había muerto, salieron corriendo y la batalla la vencieron los israelitas. Como David, y es por eso que te he traído esta historia esta noche, porque tú y yo, como David, también conoces bien la presencia de Goliat en tu vida. Tu Goliat no lleva una espada, no lleva una coraza, no lleva un casco y una jabalina tan pesada, tal vez, pero se viste tal vez de desempleo. Tu Goliat, tu gigante, tal vez se viste de abandono, de rechazo, tal vez de tristeza, tal vez de depresión, tal vez de temor. Tal vez tu Goliat no lleva ese nombre, pero lleva esos otros nombres. Y tu gigante no desafía por las antiguas colinas del valle de Elá, pero sí te está desafiando tal vez a ti en tu misma casa, en tu oficina de trabajo, en tu escuela, en donde tú trabajas, en donde tú vives, en tu hogar. Tal vez este gigante está enfurecido y te está amenazando dentro de tu propia casa y dentro de tu propia mente. Tal vez, como te mencioné, tu gigante tiene otro nombre. Tu gigante tiene el nombre de temor. Tu gigante tiene el nombre de depresión, de soledad, de rechazo, de abandono, de abuso. Tal vez tu gigante en este momento se llama coronavirus. Tal vez tu gigante se llama enfermedad, se llama muerte. Quiero decirte, conocemos muy bien el rugido de ese gigante, de nuestro Goliat, de ese gigante. Goliat acosó al ejército de Israel por 40 días y 40 noches constantemente. Los atemorizó, los acosó, los intimidó hasta el punto que salieron corriendo de vuelta los hombres, los soldados del ejército israelita por 40 días y por 40 noches. Y yo te pregunto a ti esta noche, ¿por cuánto tiempo te ha acosado tu Goliat, ese gigante? ¿Cuánto tiempo lleva acosándote? ¿Invadió tu primer pensamiento en la mañana y también tu último pensamiento cuando te fuiste a la cama? ¿O tal vez te levantó de noche en medio del sueño? Tu Goliat te está acosando. ¿Por cuánto tiempo? David corrió de frente hacia ese gigante para enfrentarlo. ¿Se recuerdan la historia que les acabo de contar? ¿Cuándo fue la última vez? Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú corriste de frente a enfrentar a ese gigante que te está acosando, que te está intimidando? ¿Cuánto tiempo desde que corriste de frente hacia tu gigante, desde que hiciste lo mismo que hizo David con Goliat? Tendemos a retirarnos, a escondernos, a agacharnos, a dar marcha atrás. Tendemos a escondernos y a tal vez anestesiarnos con cosas que este mundo nos ofrece. Tal vez nos aferramos al trabajo, nos escondemos detrás del escritorio trabajando mucho. Tal vez nos vamos gateando a un club nocturno buscando distracción. Tal vez nos metemos con un amor prohibido, sabemos algo que no puede ser, nos metemos ahí. O tal vez nos refugiamos en la comida, o tal vez nos refugiamos en el alcohol, en la droga y en otras cosas más. Tal vez nos refugiamos en nuestra soledad. Y yo te quiero preguntar, por un momento, ¿por cuánto tiempo crees tú que vas a poder estar refugiada en todas estas cosas que el mundo nos ofrece? ¿Por un día? ¿Por un mes? ¿Tal vez por un año? Tal vez podamos vivir anestesiados por un tiempo, pero luego el trabajo se acaba, el
el licor se agota, el club nocturno ya no abre, o el amante se va, y volvemos a escuchar nuevamente los rugidos de nuestro gigante, de ese Goliat, y nunca se ha ido de ahí. Estábamos solamente escondidas, nunca se fue de ahí, y ahí mismo nos está esperando. Prueba otra táctica esta noche. Yo te quiero invitar a que, como David, tú pruebes otra táctica. No esa que hemos estado tratando y no ha resultado. Probemos otra táctica militar para enfrentar a tu gigante, a ese gigante, como lo hizo David. Arremétete contra el gigante con una alma saturada de Dios. Llena tu alma de Dios, tu corazón, tu mente, todo tu ser. Satúralo. Satura quiere decir llénalo hasta que se desborde de Dios. Llena tu mente de su palabra para que tú puedas decir entonces: me voy de frente a pelear contra este gigante como lo hizo David. Tú le puedas decir al gigante del divorcio: no entrarás en mi casa. Tú le puedas decir al gigante de la depresión: puede tomarme toda una vida peleando contra ti, pero no me conquistarás. Para que puedas decirle al gigante de la gula, del alcohol, o del rechazo, o del abuso, o de la inseguridad o del temor: caerás en el nombre del Señor, porque Él lo hará otra vez. Ya Él lo hizo por mí una vez y lo hará otra vez. Amén. ¿Cuánto tiempo desde que cargaste tu onda con la fe? En lugar de esa piedra pusiste tu fe y golpeaste a tu gigante de frente. ¿Demasiado tiempo? Puedes decirme que no lo haces, que no lo enfrentas, ya te diste por vencida. Entonces, David es tu modelo. David es nuestro modelo. Dios lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios en Hechos 13:22. Dios no le dio esta denominación a ningún otro de los hombres tal vez de fe que aparecen en su palabra. No se lo dio a Abraham, no se lo dio a Moisés, no se lo dio a José. Llamó a Pedro su apóstol, llamó a Juan mi discípulo amado, llamó a otros por otro nombre, pero un hombre conforme al corazón de Dios llamó a David. Así lo llamó el propio Dios a él, un hombre conforme al corazón de Dios. Y podías preguntarte, ¿qué vio Dios en él? ¿Qué vio Dios en David que lo llamó como un hombre con un corazón conforme al de Dios? David, todas sabemos, fue un hombre que cayó 1000 veces y se levantó. Fue un hombre que como mismo cayó, se puso de pie. Fue un hombre que tropezó tantas veces como las que venció, las batallas que venció. Fue un hombre que miró a Goliat de frente y arremetió contra él, pero también fue un hombre que miró a Bathsheba y cayó. Desafió a muchos de los que se burlaban de Dios en el valle, pero también se unió a ellos en el desierto. Él podría liderar ejércitos, pero no pudo manejar una familia. Por tiempos era feroz, un hombre feroz, valiente, y por otros tiempos lo encontramos a David llorando, sollozando, desconsolado. David podría haber sido un guerrero sanguinario, pero también era un hombre hambriento de Dios. Tenía 8 esposas, pero un solo Dios. A David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué vio Dios en él? Pues simplemente esperamos que lo mismo que Dios vea en ti y en mí. Un corazón que trata por todos los medios en nuestra humanidad de agradar a Dios. Eso fue lo que Dios vio en David. A pesar de todas sus imperfecciones humanas, de sus pecados, de sus caídas y sus levantadas, Dios vio un corazón que quería agradarle a Él, que quería agradar a Dios. Y por eso lo nombró como el hombre con un corazón como el mío, dijo Dios.
Y esperemos esta noche que Dios vea en ti y en mí ese mismo corazón. Un corazón que quiere, que busca agradarle a Él, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Los legalistas no creo que estén muy conformes con que Dios le haya dado este nombre a David, porque está muy lejos de ser un santo sin mancha. David fue un pecador como tú y como yo. Pero para nosotros, la vida de David y su historia es una historia esperanzadora, porque nosotros sabemos que Dios se compadeció de él y que Dios obró en la vida de David y lo usó de gran manera. Y en los buenos momentos de David, nadie era mejor que David, pero en sus malos momentos, tampoco nadie era peor que él. El corazón de Dios, el corazón que Dios amaba en David, era como el tuyo y como el mío, un corazón que buscaba agradarle a Dios. Necesitamos la historia de David y es por eso que te la he traído esta noche. Necesitamos aprender de David, de su historia. Gigantes nos acechan en todo momento, a ti y a mí, acechan nuestras vidas. Nuestras luchas hoy no tienen el nombre de Goliat, como yo les dije anteriormente, sino que tienen otros nombres, tienen el nombre de rechazo, abuso, temor, miedo, muerte, enfermedad, desesperanza. David sabía algo, cómo enfrentarse a los gigantes. Este pastorcillo que aparentemente era un jovencito, indefenso, probablemente delgado, se va de frente. Tenía poco que ofrecer en esta batalla contra Goliat. Probablemente nadie hubiera apostado por David, porque David ganara esta batalla contra un gigante de casi 3 metros de altura. Pero para aquellos que conocen la amenaza de un Goliat, para ti y para mí, que también escuchamos el rugir de este gigante en nuestras vidas, en nuestros hogares, David nos da este recordatorio. Escuchen bien, David nos dice, concéntrate en el gigante y vas a tropezar, pero concéntrate en Dios y tu gigante caerá. Amén. ¿Estás lista para enfrentarte a tu gigante? Deja que la historia de David te inspire y te llene de ánimo para hacerlo. El mismo Dios que ayudó a David a vencer esta batalla, ese mismo Dios lo va a hacer contigo. Él lo hará otra vez, como cantamos al principio de nuestro encuentro. Él lo hará otra vez. Los Goliat todavía andan por aquí deambulando por nuestro mundo, la deuda, el desastre, la falta de trabajo, la enfermedad, la muerte de seres queridos, el peligro, el engaño y todas estas cosas. Los desafíos gigantes existen en nuestras vidas con otro nombre. ¿Cuántas estamos de acuerdo en esto? Amén. Tal vez nos pueden robar el sueño, la paz y la alegría, pero no pueden dominarte. ¿Sabes cómo lidiar con ellos? Para enfrentarte a estos gigantes, lo primero que tienes que hacer es encontrarte con Dios primero, llenarte, saturarte de Él primero y recoge 5 piedras como David hizo esta noche para ayudarles a recordar 5 cosas importantes, elementos importantes que David puso en práctica en su batalla contra Goliat. Vamos a usar como elemento recordatorio solamente nuestra mano. He encontrado esta analogía y me pareció muy hermosa y muy práctica. Vamos con nuestra mano, vamos a simular que cada dedo de nuestra mano es una de las piedras que David recolectó del río. ¿Se acuerdan que les dije? Presten atención a esta parte. David, cuando se estaba preparando para la batalla, ¿qué hizo? Se quitó toda aquella armadura pesada, solo se quedó con su vara de pastor.
y fue al río a recolectar 5 piedras perfectamente lisas que podrían ser ese proyectil que iba a matar al gigante, incrustándole la piedra entre ceja y ceja. Pues hoy día vamos a usar los 5 dedos de nuestra mano para recordar estos aspectos de la batalla de David y que nos sirvan a nosotros enfrentar a nuestros gigantes en la vida práctica. Entonces vamos a comenzar con el dedo pulgar que está mirando hacia atrás. La primera piedra le vamos a poner este nombre para recordarla. La primera piedra va a ser la piedra del pasado. Este dedo que está mirando hacia atrás, vamos a nombrarla la piedra del pasado. Goliat hizo que David trajera a memoria el pasado, su pasado y esas batallas que Dios había dado la victoria a David en su pasado. ¿Se acuerdan que les dijo? Les recordó él, trajo a su memoria el pasado solamente para recordar aquellas cosas en que Dios había hecho en su vida y que le había dado la victoria sobre el oso, sobre el león, y él recordó esas victorias. Era como un déjà vu. Un déjà vu es algo que pareciera que ya hemos vivido, que lo hemos visto antes y que lo estamos mirando ahora. Visto antes, mientras todos los demás temblaban de miedo en el ejército de Israel, David recordó. Él recordó lo que Dios había hecho en su pasado. Así que este dedo, esta primera piedra, es el pasado. No haría lo mismo su Dios contra este gigante. No lo haría otra vez. Eso es lo que David recordó. Recordar bien las victorias que Dios te ha dado en el pasado hace de nosotros héroes. Recuerda la victoria. Primera de Crónicas 16:12 dice: acuérdate de las maravillosas obras que ha hecho el Señor en tu vida. Recuerda esas maravillas que el Señor ha obrado en tu vida. Haz un álbum, haz un récord, una lista de todas las cosas buenas y esas victorias, esas batallas vencidas que el Señor te ha dado en tu pasado. Recuerda, la primera, el pasado. ¿Acaso no te ha sostenido el Señor en otras oportunidades? Cuando has atravesado por corrientes de aguas y no te has ahogado, ¿quién ha sido el que te ha sostenido? ¿Acaso no te ha probado ser fiel siempre nuestro Dios? ¿No has conocido su provisión? Yo te pregunto, ¿cuántas noches te has acostado sin algún bocado de comida en tu boca? ¿Cuántas noches te has acostado con hambre? ¿Cuántas noches has dormido sin techo? ¿No ha sido fiel tu Dios contigo? Escríbelas, todas las bendiciones, todas esas batallas vencidas, triunfos que Dios ha hecho en tu vida, y recuérdalas. Y visita el río como hizo David. Visita al Señor. Recuerda lo que el Señor ha hecho por ti y arrodíllate allí para buscar de Él. Y recoge la piedra del pasado. Y luego vamos a la número 2, la piedra de la oración. Para llegar de este dedo a este, tenemos que pasar por un valle, ¿cierto? Hay un hoyo, hay una bajada, hay un declive aquí para poder llegar hasta acá. Pues esto, recuérdalo como el valle. David, para poder llegar de aquí hasta aquí, él tuvo que bajar por este valle antes de subir. Y cuando bajó, ¿qué hizo? Él bajó a los pies del Señor. Él oró antes de poder enfrentar la batalla y llegar aquí. Número 2, este dedo, recuerda la oración. La oración, antes de llegar a lo alto, David fue hacia abajo. Antes de ascender para luchar, David descendió a sus rodillas para prepararse en oración. No enfrentes nunca a tu gigante sin antes hacer lo mismo, sin antes haber orado al Señor. Dedica tiempo en la oración. Pablo, el apóstol Pablo, nos dice en Efesios 6:18,
Cuando nos dice cómo prepararnos para la batalla espiritual, nos habla de la armadura de Dios, revístanse de la armadura, y nos habla de los diferentes elementos, y después que nos dice, pónganse el casco, pónganse todos los elementos, dice el apóstol Pablo, y oren en todo momento, perseveren en la oración. Amén. La oración engendró los éxitos de David. Su sabiduría surgió en el momento en que él estaba orando al Señor. Cuando los soldados de Saúl intentaron capturarlo, estamos hablando de otra época de David, David se volvió hacia Dios en un momento de desesperación y dijo, tú has sido mi defensa y refugio en el día de mi angustia. Salmos 59, 16. Invita en oración a tu Señor, invítalo a que Él venga a la batalla por ti, orando junto a Él. Y no descuides, número 3, ahora vamos para el tercer dedo, piénsenlo bien, miren, si ustedes observan del dedo de la mano, el tercero es el que siempre sobresale, es el más alto, ¿cierto? Dentro de todos los dedos, el tercero es prominente, y esta número 3 va a ser la piedra para recordar. Escuchen esto no es de la palabra de Dios, sino esto es una estrategia para recordar los elementos que David usó en su batalla contra Goliat. El tercer dedo lo vamos a llamar o asociar con la piedra de la prioridad. Es la prioridad, que es lo primero, que es lo más importante. Deja que tu dedo más alto te recuerde tu máxima prioridad, la reputación de Dios. Eso fue para David su prioridad. La gloria del nombre de Dios por sobre todas las cosas era lo que más le importaba a David. Si ustedes ven, hizo mención del nombre de Dios y de la gloria de Dios 9 veces en esta historia. Él hizo mención más del nombre de Dios, y lo que le importaba es que ningún filisteo, ningún pagano iba a burlarse del nombre de Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, ¿cierto? David lo guardó celosamente. Nadie iba a difamar el nombre del Señor. David luchó para que todo el mundo supiera que hay un Dios en Israel. Dijo así exactamente, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor. Y en 1 Samuel 17, 46 al 47, David vio a Goliat como una oportunidad para que Dios fuera exaltado. Que esa sea tu prioridad también. Que Dios sea exaltado. Amén. ¿Y qué pasaría si vieras tú a tu gigante de la misma manera en que lo vio David? David veía a su Dios mucho más grande que a su gigante. Así lo veía él. Si tú lo miraras de la misma manera, en lugar de molestarte o de quejarte o de sentir pena de ti por ese gigante que te está intimidando, dale la bienvenida a ese gigante, porque recuerda que ese gigante puede estar ahí con un propósito. Deja que tu cáncer, por ejemplo, sea la oportunidad de Dios para mostrar su poder sanador. Puede que ese gigante, puede que tu pecado es la oportunidad de Dios para mostrar su gracia en ti. Puede que tus problemas en tu matrimonio sean la oportunidad de Dios para mostrar su poder restaurador en tu vida. Mira la lucha como un lienzo de Dios. Mira esa lucha como un lienzo, algo que está liso, plano, blanco, sobre el cual Dios va a estar pintando su supremacía, su voluntad, su gloria multicolor. Anuncia el nombre de Dios y luego alcanza la cuarta piedra, el dedo anular donde nosotros cargamos el anillo de matrimonio. ¿Por qué?
Ese es el dedo de la pasión, vamos a llamarle así, la piedra de la pasión. David corrió hacia adelante, no hacia atrás, sino hacia el gigante. A un lado del campo de batalla estaba Saúl y el ejército aterrado de los israelitas, y al otro lado estaba Goliat y los filisteos que se burlaban de él. Pero él corrió de frente al gigante, y en medio estaba el pastorcillo que corría solamente con su vara y con su honda hacia aquel gigante feroz. Igual haz tú, confiando, con la misma pasión que lo hizo David y la misma seguridad de que su Dios estaba ahí con él y que la batalla era de su Dios, no era de él, que él no necesitaba ni espada, ni armamento, ni nada, sino que el Dios de Israel, el Dios de todos los ejércitos, iba junto a él y la batalla era del Señor. No los filisteos, no los hebreos, nadie apostaban por David, ni siquiera sus hermanos apostaban por él, pero Dios sí. Dios apostó por David y Dios estaba ahí con David y le dio la victoria a David. Y como Dios lo hizo y como Dios sabía que Dios lo iba a hacer, David sabía que Dios lo iba a hacer otra vez. Él sabía que lo haría otra vez. Él, indefenso, probablemente el peor armado dentro de todo el ejército, se lanzó de frente al gigante con su única arma, recuerda, su honda giratoria, y con esa mató al gigante. Haz lo mismo tú con esa única arma, porque tú tienes al Dios de los ejércitos de tu lado. No necesitas más. Deja que tu dedo anular te recuerde a tomar la piedra de la pasión, y nos queda una piedra más y un último dedo para recordar, y es la piedra de la persistencia. Este pequeñito, la persistencia. ¿Por qué le vamos a llamar persistencia? David no creía que una piedra fuera suficiente. Sabía que Goliat podría venir con muchos más gigantes detrás de él, sus familiares, sus hermanos, o todo el ejército filisteo. David sabía que necesitaba más de una piedra. Él no recogió solo una, él recogió 5. Entonces David estaba listo para vaciar su bolsa si así era necesario, si así hacía falta. Imitemos a David. No, nunca te rindas. Por eso le hemos llamado persistencia. Nunca te rindas. No basta una piedra, no basta una oración, no es suficiente. Una disculpa tal vez no es suficiente. Un día más o menos de resolución podría no ser suficiente. Puede ser derribada una vez, 2 veces, pero no te rindas. Recuerda, no te rindas en esta batalla. Sigue cargando con las piedras y sigue balanceando la honda. Aprende a usar la honda de David. David tomó 5 piedras, tomó 5 decisiones. Haz lo mismo. Busca la piedra, recuerda, la piedra del pasado, la piedra de la oración, tu prioridad, la piedra de la prioridad, de la pasión y de la perseverancia. La próxima vez que tú Goliat, te despierte de noche, en medio de la noche te despierte, busca una piedra, busca una de esas piedras. Y lo más probable es que ese Goliat salga corriendo de tu habitación antes de que tú puedas incluso poner esa piedra en tu honda. Recuerda a David y recuerda estas 5 decisiones que él tomó. Y espero que en el momento que tengas que dar la batalla contra tu gigante, recuerdes estas 5 cosas, estas 5 decisiones. Y sobre todas las cosas, que el Señor, el Dios de Israel,
el Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos está contigo y la batalla es de Él. Amén. Espero, mis hermanas, que les haya ayudado esta meditación. Vamos a orar a nuestro buen Dios. Yo sé que ya se nos ha pasado mucho tiempo, pero vamos a dirigirnos a Él en oración, porque recuerden, una de las piedras es la oración, es importante. Así que oremos al Dios de David, a tu Dios, a mi Dios. Padre Santo que estás en el cielo, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque tú lo hiciste, Señor, tú lo has hecho por nosotros, tú nos has dado la victoria, Señor, tú has estado con nosotros todo el tiempo y sabemos, Señor, que tú lo harás otra vez y que tú lo vas a hacer en la vida de cada uno de tus hijos. Y que tal vez, aunque nuestra batalla sea de por vida, la vida que nos toque vivir en esta tierra, y tal vez el resultado no sea el que nosotros creemos que es el mejor, ayúdanos, Padre, a que podamos levantar siempre la bandera de victoria, la bandera que es mantener nuestra fe, conservar nuestra fe, sea cual sea la batalla que nos toque librar, Señor, confiamos en que tú nos vas a dar la victoria. Y esa es la victoria, Señor. Mantener en alto la bandera de nuestra fe. Glorificar tu nombre a través de esa batalla que tengamos que dar. Que tu nombre sea glorificado siempre, Padre, y que lo hagamos con paz en nuestros corazones mientras peleamos la buena batalla, sabiendo que tú lo harás otra vez y sabiendo que nuestro destino, Señor, está seguro. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de las hermanas, hermanos que están aquí, Señor, adorándote esta noche, meditando en tu palabra. Bendícelos, Señor, y ayúdales a recordar estas 5 decisiones, Señor, que tú nos has enseñado a través de la vida de David para poder enfrentar esos gigantes, Señor, que amenazan venirse contra nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú lo harás otra vez, Padre. Gracias te damos porque eres bueno, maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos. Amén.